Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Proverbios que semana a semana, con el favor de Dios, pues nos reunimos, nos juntamos de manera presencial acá en Tlalnepantla, Estado de México, y pues gracias a Dios que también la señal llega a las casas, y principalmente el estudio es para varones, pero como llega la familia, seguro hay mujeres, y también las mujeres que llegan a venir acá al auditorio son bienvenidas, porque la palabra de Dios es tan hermosa que habla a todo corazón que está dispuesto. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 7, y vamos a ver los 5 primeros versículos. Los primeros 5 versículos, Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 5. Muy bien, para eso es importante que usted tenga su cuaderno, su Biblia, principalmente Biblia impresa, para que haga sus anotaciones. Y todos traemos Biblia, ¿verdad? Biblia impresa. Muy bien. Cuaderno. Strong, Vine, no, ¿verdad? Bueno, vamos. Dice el versículo 1: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Muy bien. Una vez más, se declara que atesorar la verdad de Dios, que reflexionar en ella y habituarse a ponerla en práctica, ayudan a la persona a asimilar la sabiduría y, por supuesto, a desarrollar un carácter piadoso. Lo que normalmente, póngale cuidado, lo que normalmente pensamos determina lo que hacemos. Y lo que hacemos con continuidad produce hábitos que, en definitiva, determinan nuestro carácter. Concentrarse permanentemente en la verdad de Dios protege contra el adulterio, la inmoralidad sexual, mientras que tener la mente enfocada en imágenes sexuales induce a las personas a comportarse de la manera que Proverbios condena. Bien, Proverbios 1, la primera palabra o frase que nosotros encontramos, hijo mío, nos habla de que el padre, haciéndose eco de Deuteronomio capítulo 6, insta al hijo a obedecer sus mandamientos. ¿A qué? A atarlos a sus dedos, a escribirlos en el corazón. Fíjese usted que los israelitas no obedecieron la ley de Dios que se había escrito sobre las tablas de piedra, porque necesitaban un corazón nuevo, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 4. Y Dios no les había concedido nuevos corazones, apúntale por ahí, Deuteronomio 29:4, sino que prometió que un día circuncidaría los corazones de sus descendientes para que pudieran obedecer. Eso se describe en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y ese día el Señor escribiría
la ley en sus corazones. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Salomón imparte directrices a su hijo en cuanto a no estar satisfecho, ¿verdad? Y solamente obedecer sus mandamientos, sino que le indica que vaya más allá, atesorándolos en su corazón. Fíjate, por ahí hay un libro muy interesante, haciendo un pequeño paréntesis. Se llama ¿Cómo educar el corazón? ¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos? De Tripp. Entonces, ese nos enseña como ejemplo. Ese nos enseña que tú puedes enseñarles a las criaturas, a los niños, a los jóvenes, muchas cosas en las cuales pueden obedecer. Esto se tiene que hacer así y de esta manera. Bueno, a lo mejor desde tu perspectiva es lo correcto, y el jovencito lo va a hacer, pero no convencido. Entonces, lo que menciona el anotador, el escritor, en relación a transmitir la palabra de Dios, es que tienes que tener un testimonio, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene que llegar al corazón del jovencito, del alumno, del hijo, para que el niño con convicciones y no a regañadientes por obediencia, ¿verdad?, haga la instrucción, sino que transforme primeramente el corazón del jovencito. Lo mismo es en la palabra. Nos podemos saber los 1183 capítulos de la Biblia y muchos de nosotros los podemos hacer de manera nada más así como para que salgan las cosas bien, pero tiene que haber una convicción, y esa convicción nos lleva a hacerlo de manera natural, la palabra de Dios. Muy bien, fíjense ustedes que Proverbios capítulo 7 versículo 1 en adelante, en esta sección se nos recomienda el estudio de la sabiduría en la palabra de Dios. Pero fíjate muy bien, con cariñosa seriedad y a través de una hermosa variedad de imágenes. Esta sección vuelve a cimentar las varias enseñanzas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Y para empezar, los dos temas sobresalientes son las enseñanzas paternales, ¿verdad?, que figuran en Proverbios capítulo 1, versículo 8 hasta el 9. De la misma manera nos enseña el capítulo 6 que estudiamos la semana pasada, del capítulo 6, verso 20 al 23. La instrucción del padre como la madre hacia el hijo. Muy bien, primera parte del componente del capítulo 1 hasta el capítulo 9. Y la segunda parte que nosotros podemos estudiar es las enseñanzas del maestro. Y como dato puedes confirmarlo en Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. De la misma manera, Proverbios, voy más despacio, ¿verdad?, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 4. Proverbios capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 4. Y de la misma manera nosotros podemos ver como en este pasaje, otra vez, Proverbios capítulo 7, desde el verso 1 en adelante, nos recuerda que las enseñanzas principales que muestra o que da el padre hacia el hijo o del maestro hacia el hijo figuran desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Y hay que entender bien las lecciones y hay que aplicarlas a la vida cotidiana, manteniéndolas muy visibles. Fíjense ustedes, ahí les va. Yo me acuerdo mucho de un joven maestro que menciona él mucho que los jóvenes que él pastorea son como sus hijos. Y de esa manera nos enseña la palabra de Dios. Esto es muy interesante, que el maestro debe de ver a los alumnos como sus hijos. Entonces, cuando el maestro ve a los alumnos como hijos, como ovejas, usa, ¿verdad?, se deja usar por el Espíritu Santo para que la palabra de Dios, él viviendo en santidad, transmita los mandamientos, la palabra de Dios que sale de la boca del expositor, y que él hable como si fueran sus hijos. Dos, me voy dando a entender. El expositor también es un maestro que habla
a los alumnos. ¿Sí me voy a entender o no? ¿Sí? Bueno, normalmente se han tomado los pasajes, ¿verdad?, explicados para introducir esta materia, pero a la vez estos pasajes hacen la transición de la sección y unen las secciones a una unidad dentro de los capítulos 1 y 9. Fíjate muy bien, vamos a ver capítulo 6, versículo 20, 21, 22 y 23, y lo comparamos con Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 5. Lo voy a anotar para que no... Muy bien. Ahora, póngale cuidado. Vamos a reflexionar sobre las valiosas reglas que hay en este libro de Proverbios y que nos llevan a una práctica o una aplicación que el corazón y la mente enteros, fíjate bien, tu corazón y tu mente enteritos, mi amado hermano en la fe, se ocupen de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, capítulo 7, verso 1. Muy bien. Ahí te va. Hijo mío, ¿qué dice la Biblia? Quiero que me sigas. Porque dice, ¿a quién? Hijo mío. Atención. Y luego le dice, guarda. Atesora. Si puedes hacerlo en tu cuaderno, sería maravilloso. Proverbios 6, 20 al 23. Guarda, no dejes, átalos, enlázalos. Muy bien, ahí te va. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque nos vamos a dar cuenta de algo tan interesante y tan hermoso. Cómo la palabra de Dios es tan bella que se enlaza, mis hermanos santos de Dios, y que tiene un propósito santo para cada uno de nosotros. Fíjate muy bien, dice la Biblia, Proverbios 7:1, Biblia en mano y atención al pizarrón. ¿El mensaje para quién es? Para el hijo. Y le está hablando o el padre o el maestro. Y acuérdate que la sabiduría, que es Jesucristo encarnado, le está diciendo al alumno, al hijo, hijo mío, guarda, ¿qué? Mis razones. Atesora los mandamientos. Y ahora rápidamente lánzate a Proverbios capítulo 6, verso 20, y veremos verso 20, 21, 22 y 23. Nada más tenlo allí, porque vamos a deshebrar poco a poquito. Nada más sepáralo y te regresas a Proverbios 7:1. Hijo mío, fíjate muy bien, esta palabra hijo mío completamente es del Señor Jesucristo, la sabiduría encarnada. Obvio, Salomón la escribe a Roboam, su hijo. Es el Espíritu Santo que le está hablando al corazón del alumno, al corazón del hijo, pero con una intención: guardar. Allí en tu hojita, ¿la tienes? Es la palabra 8104, que significa preservar, guardar. Hijo mío, posesión. Hijo mío, preserva, guarda. Y para la palabra guardar se encuentra también, ahí está anotado, esta misma palabra guardar está en Proverbios capítulo 6, verso 24, y en Proverbios capítulo 7, versículo 1 y 2. Y cuando el Espíritu Santo, mis amados hermanos en la fe, hace énfasis en una palabra, es para poner mayor atención, ¿verdad? Guarda, preserva. Muy bien. ¿Pero qué va a guardar? Verso 1.
mis razones. Esas razones, esa palabra razón en tu diccionario hebreo, me han preguntado mucho sobre el diccionario hebreo, es una Biblia, ¿verdad? Que ya venden en algunos lugares, que tiene el diccionario hebreo, griego, y ya trae el Strong dentro. Por causas de comerciales no la decimos, pero es como cuando vas al cajero, necesitas una. No. Ah, ya dijeron ustedes, así se llama la Biblia. Biblia, palabra esa. Ahora, la palabra razones, que es la palabra 561, se refiere completamente y se traduce discurso, palabra, razón, señalar. Quiere decir, hasta acá, cuando el Espíritu Santo está hablando al corazón del oyente, cuando el Espíritu Santo está hablando al corazón del discípulo, le dice: hijo, preserva, guarda, ¿qué? Mi discurso, mi palabra, mi dicho. ¿La tienes ahí en la hoja, cierto? Ahí te va. Uy, qué hermosa es la palabra. Cuando Jesús daba discursos, Jesús hablaba vida. Su hígado, el corazón, las entrañas de Jesús no tenían pecado. Su vida no tenía pecado. Esto es muy interesante porque cuando nosotros vemos en Génesis que el hombre cae, todo el ser, todo, cuerpo, alma y espíritu, están dominados por el pecado, lo que se lo denomina como depravación total. Y por eso el hombre se muere, por eso el hombre se enferma, por causa del pecado. No que ande en pecado, ¿me explico? Sino por causa del pecado. Y Jesús no tenía pecado. Y cuando hablaba, hablaba vida. Cuando saludaba, hablaba vida. Es decir, Jesús te está diciendo, me está diciendo: hijo mío, preserva mi discurso, mi dicho, mi palabra. Y luego dice la palabra de Dios, Proverbios 7:1. Y atesora, palabra 6845. Esta palabra atesorar se traduce también encubrir, esconder, oculto, guardar y ponerle lazo. Y esta palabra esconder no se refiere a que no la prediques, sino que la guardes para ti y la vivas. Entonces el Espíritu Santo está diciendo algo tan hermoso, ¿verdad? Proteger también se traduce. Poner en secreto no significa que la pongas en secreto y que nadie la vea. Significa que la guardes como un tesoro, algo preciado, algo hermoso, algo precioso, más allá. Recordábamos en clases pasadas que la sabiduría de Dios no se puede comparar con las piedras preciosas, ni con el oro, porque su belleza y su valor lo superan. Entonces el maestro, mis hermanos, nos está diciendo: hijo mío, ¿verdad? Hijo mío, guarda, quiere decir completamente, preserva, ¿qué? Mi discurso, mis razones, encúbrelos, oculta ¿qué? Atesora ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos algo valioso, si tú trajeras un reloj que costara, no sé, muchos cientos de miles de pesos, o algo preciado, ¿andarías, por ejemplo, en algún lugar expuesto enseñándolo? No, tendrías cuidado, ¿cierto? O si tuvieras lingotes de oro, te irías al tianguis, caminando así, ¿no? Y enseñándolos. No. O sea, se refiere a proteger, a cuidar, a guardar lo preciado y hermoso que es la palabra de Dios. No me estoy refiriendo, pónganle cuidado, a que la escondas y que nunca prediques. No, que como a tesoro lo guardes, como algo hermoso lo guardes, que no lo desperdicies. Fíjate muy bien. Entonces, la palabra mandamiento completamente se traduce de la palabra 4687 como mandato, mandamiento, enseñanza, orden, palabra, precepto. Y las palabras mandamiento, ¿verdad? Y la palabra enseña representan lo entregado por el maestro, como representaba lo entregado por los padres.
Yo difícilmente creo, hermanos, un buen padre. Digo, no hay escuelas para padres y nos llegamos a equivocar. Pero creo yo que los padres honestos, sinceros, educan a los hijos, aunque a veces equivocadamente y sin querer queriendo, pero para que les vaya bien. ¿Sí me explico? Pero el Padre de padres, el Padre soberano, el Padre celestial, el que está en el tercer cielo, ese Padre da la sabiduría, entrega la sabiduría para que tú la recibas y la vivas en provecho. Fíjate muy bien. Ahora ve a Proverbios capítulo 6, verso 20, 21, 22 y 23. Biblia en mano, mis hermanos. Porque si el Espíritu Santo nos está diciendo, guarda la palabra de Dios como a un tesoro, guarda mis dichos, guarda mi palabra de Dios. Qué interesante es poder nosotros decir, estuvimos en el mensaje fulano y escuchamos la palabra de Dios y luego preguntamos, ¿y de qué se trató? Por eso la importancia de hacer anotaciones. Por eso la importancia de ver 2, 3 veces la grabación. ¿Por qué? Porque vas recapitulando. Y entonces el receptor, que es la mente, ¿verdad? La mente es la que guarda, es el depositario y lo lleva al corazón, el asiento de las emociones. Y si verdaderamente tú lo has guardado, lo has atesorado, te lleva a vivirlo. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Sí o no? Hablen. Proverbios 6:20. Ahí te va. Vas a regresarte a Proverbios capítulo 6, verso 20. Y acá vemos algo muy, muy interesante, que también habla el profeta. Dice, guarda, ¿a quién le dice? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos de vez en cuando, dice. No, dice siempre. ¿En dónde? En tu corazón. Emociones, alma, significa el corazón. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen. Fíjate muy bien. En Proverbios capítulo 6, verso 20 hasta el verso 23, encontramos luz de la instrucción al camino de vida, que es la propia instrucción. Esta palabra de Dios debe de ser transmitida, por supuesto, de generación en generación. La instrucción, la enseñanza deben de pasar de generación en generación, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 3 al 9. Y mis amados hermanos en la fe, las palabras clave que nosotros encontramos en Proverbios capítulo 6, verso 20, 21, 22 y 23, va de nuevo, es guardar, no dejar, atarla y enlazarla. Y en el verso 7, el capítulo 7, verso 1, ¿qué encontramos? Guardar, atesorar, razones y mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, si nos damos cuenta de que ya casi al final o en la parte media de los versículos del capítulo 6, el Espíritu Santo hace la encomienda al alumno, al hijo, ¿sabes? Guarda la palabra de Dios. No la sueltes, no la dejes, átala. Significa completamente llevarla. ¿En dónde? Fíjate muy bien. Esto es muy interesante. Los verbos guardar, dejar, atar, enlazarlos están hablando de acción, de algo continuo, de algo que tiene que perseverar. No de que hoy lo hice, ya lo hice. Hace como, bueno, algunos años, mi niña la mayor, Nicole, resulta que vio a sus primitas que llevan a la escuela, están más grandecitas, y entonces iban al kinder, ¿no? Entonces yo también quiero ir a la escuela. Entonces fuimos, investigamos a ver qué necesitaba para la escuela, le compramos uniforme, le compramos su mochilita, todo, ¿no?
Y entonces el primer día pues fue muy contenta, fue a la escuela. Y al día siguiente para pararla fue toda una situación porque dice, no, yo ya fui a la escuela. Le digo, no, es que tiene que ser diario. No, ya fui. No, es que esto es diario. ¿Verdad? Nos da risa, a mí también me da mucha risa, pero muchos de nosotros decimos, ya leí la Biblia. Ya, pues felicidades, ¿verdad? Kiss, felicidades. Y hay gente que dice, yo no, ya van 5 veces, hermano. Ya van 5 veces que leo la Biblia. Felicidades. Para la próxima me avisas y te contratamos un mariachi, ¿no? Pero no es la idea. La idea es vivirla. Qué bueno que la lees, no está mal. Pero la idea es vivirla. ¿Sabes cómo? Guardarla. Y el asiento depositario es la mente, el corazón. No soltarla, algo perseverante, insistente, a diario, mantenerse, atarlo al corazón o a las manos, nos habla de la vida. Si te acuerdas, en clases pasadas vimos el hombre perverso, el hombre impío, hace señas con las manos, habla cosas perversas que hay en su corazón, maquina todo el tiempo cosas perversas. Y el hombre cristiano guarda en su mente la palabra de Dios, en el corazón. No la suelta, átala a las manos, al corazón, a los dedos, porque implica el estilo de vida, sus decisiones, todo. Enlázalos. Muy bien, fíjate muy bien. Seguir esta instrucción, cobijar este mandato, es recibir la sabiduría que da dirección, protección, meditación. Es luz en medio de un mundo oscuro. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Cuando Pablo le dice a los efesios, estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida, sin esperanza, sin Dios. Ahora tenemos luz, somos luz. Efesios 5. No una luz, somos luz. La plenitud total del Espíritu Santo habita, está amalgamada con nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces, venir a la palabra de Dios, venir a la sabiduría de Dios, venir a la palabra de Dios, adueñarse de ella más que un tesoro, aplicarla a nuestro estilo de vida, que es un mandato, mis amados hermanos en la fe, que es vivirla, nos van a librar de muchas cosas de las cuales nos puede doler en el futuro. 1. Proverbios capítulo 6. ¿Me sigues? Yo procuré ahí en la Biblia yo subrayé guardar, no dejar, atar, enlazar. Y luego en el verso 22, ¿para qué? Para. Ahí está. Andas, caminas y gateas. Te guiará, con acento en la última. Guiará. ¿Qué hago en esta situación? La palabra de Dios contesta. Y luego fíjate, algo más. A mí me llama hablará. Fíjate muy bien. Buscamos la palabra de Dios, qué hermoso. Buscamos la palabra de Dios, la atesoramos, la guardamos, no la dejamos, la atamos en el corazón, enlazada en el cuello como un adorno, como joyas preciosas, no, más que las joyas preciosas. Y ella dará como resultado que es una guía. Y qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué hago hoy en la mañana? Antes de que tú despiertes, en el momento que despiertes, mi amado hermano en la fe, la sabiduría, la palabra de Dios está disponible. Porque ¿qué dice allí? Hablarán contigo cuando ¿qué? ¿Y sabes cuál es? No es competencia, pero es una falsa imitación. El mundo sin Cristo, ¿qué busca en la mañana? Los horóscopos, la brujería, la hechicería.
Porque Satanás es imitador, no es original. Y está disponible. Los horóscopos, la hechicería, para que te vaya bien. Y te das hasta 3, 4 vueltas como si fueras Doberman para que te vaya bien ese día, ¿verdad? Y hoy las cosas van a ir bien. Pero la Biblia le llama a los cristianos: ata la palabra de Dios a tu corazón, vívela, atesórala, ¿verdad? Disfrútala. Y en la anochecer vas a dormir como de veras como un bebé. Y en la mañana estará disponible. ¿Cómo? Lectura, oración, comunión, devocional. Un devocional no es nada más para leerlo como si fuera un artículo de un periódico. No, Señor, es para meditar la palabra de Dios. Fíjate muy bien, uniendo los verbos, esto no los puse. Eso no los puse porque apenas fue en la mañana. Uniendo los verbos guardar, no dejar, atar siempre y enlazar, junto con la acción de sabiduría. Ponle cuidado. Guardar, dejar, atar, enlazar, junto con atesorar y guardar. Qué hermoso. Nos llevarán, ¿verdad?, a un compañerismo entre el Hijo y la sabiduría. Como acompañera. Nada más llevamos 2 versículos, ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo puede ser esa compañera? Que tu compañera sea la sabiduría, que tu amiga sea la sabiduría, que tu hermana sea la sabiduría, que la busques con todo tu corazón. Dios mío, eso es algo maravilloso. Y como fruto de la obediencia va a producir una vida llena de sabiduría, abundante, encaminada en la eternidad. La sabiduría, la instrucción divina son luz. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Y lumbrera de qué? Muy bien. Y esta palabra que mora en el creyente hace que sea luz, alumbra a quienes rodean su casa, su familia y la sociedad. Qué maravilloso. O sea, si yo soy luz, ponle cuidado, hermano. Si yo soy padre de familia, si yo soy el único cristiano en mi casa, si yo estoy guardando la sabiduría santos de Dios, si yo la estoy atesorando, si mi vida va encaminada a la sabiduría, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en esa casa. Y esa luz verdadera que alumbra a los hombres, que está dentro de mí, da luz a los que rodean. ¿Sí me explico? Hay alguien que no es cristiano en la casa, a lo mejor un hermano o un pariente o el esposo o la esposa. Yo estoy dando luz, no de mí mismo, sino que viene del poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y alumbra, eso es maravilloso, a la casa, a la familia, a la sociedad, a quienes están rodeando. Así que el corazón y la mente enteros deben de ocuparse en la sabiduría, guardándola como un medio cotidiano, diario, atesorando la sabiduría con cuidado, no en estantes. ¿A qué me refiero? Ya tienes así un montonal de libros, qué bueno, sirven, ¿verdad? Pero vívelos. La siguiente llamada es del diablo. No, no es cierto. Fíjate, entonces cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios y la vivimos, recibimos las promesas de su gracia con un afecto sencillo y los mandamientos de su santidad con pronta obediencia. Y fijar el ojo en esa promesa, tus pies en la tierra de rectitud. Proverbios 7:2. ¿Hasta acá vamos entendiendo? O sea, guardamos la sabiduría, ¿verdad? Eso es maravilloso. Nada más vimos el versículo 1 y parte del versículo 2. Hijo mío, guarda mis razones, atesora mis mandamientos. Lo comparamos con Proverbios 6:20. Guárdala, no la sueltes, átalos, enlázalos. Juntando esta idea, hermanos, haces la sabiduría, si la vives, haces la sabiduría tu compañera. Porque se encarna, permíteme el término, se encarna la sabiduría de tal manera, me refiero a que la vives.
y vas a empezar a tener celo, un celo santo. ¿Cómo sería ese celo santo? Pues ya no vas a pecar. Bueno, pecamos todos, pero ya no vas a darle vuelta, ¿verdad? Completamente. No, ¿sabes qué? Me encanta, ¿verdad? Ver la pornografía. O me encanta. Cuando te encanta algo de esa naturaleza, alerta, algo sucede. Dice Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice? Vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Se traduce también pupila del ojo y puede tener el significado metafórico de en medio de los ojos. Pero fíjate muy bien, ¿qué pasa si te cae una basurita físicamente en el ojo? Te molesta, te lastima, se obstaculiza la vista. Yo uso lentes de contacto, ya les he dicho varias veces. De repente, por la comodidad, lo cómodo que son, me da comezón, híjole, se mueve. Y es un problema, porque ahí ando buscando, se me ha caído 2, 3 veces, Sí, no te estés riendo, mano. Entonces ahí voy y entonces lo enjuago y me lo vuelvo a poner, pero de esa magnitud que cuidas tus ojos, debes de tener un celo por la palabra de Dios. Es lo que dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te da luz. Con eso ves el andar en tu vida. Con eso si es lámpara a tus pies, lumbrera de tu camino, cuídala como la niña de tus ojos. Es tan preciada la vista, es tan hermosa la vista. Dios mío, simple y sencillamente, cuando no empiezas a ver, no veo. Y luego si por ejemplo te cayó la basura o te lastimaste, ay, mi ojo, ¿no? Estás así. Ay, mi ojo, o sea, que impide que puedas ver bien, obstaculiza. Es más, te puede fallar doler una pierna, un brazo, pero sigues ahí llevándola, pero que te falle la vista o que no veas, es lo más tremendo. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate muy bien, los antiguos sabían que la parte más oscura del ojo daba la vista. Y había que tener mucho cuidado. Literalmente se traduce la niña de tus ojos como el hombrecito de tu ojo. ¿Por qué? Porque es como una guía. Y esa guía es la sabiduría de Dios. Y es una referencia a la pupila en la cual se refleja la imagen del observador. Es una expresión de cariño. La pupila deja entrar luz al ojo y debe de estar protegida de todo daño. Y el hijo, el alumno, debe de proteger las enseñanzas de su padre porque le garantiza la visión moral y espiritual. Santo Dios, ¿cómo no voy a cuidar la Biblia? No me refiero a que la empastes, sino que la vivas. ¿Cómo no voy a tener celo de la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo no la voy a hacer mi compañera? Porque es la que me dice cómo debo de vivir. Y es la que me dice qué es lo que no debo de hacer. ¿Sí me voy entendiendo? ¿Sí o no? Fíjate, y por esta diversidad de palabras quiere decir que nada debe de ser tan querido para nosotros como la palabra de Dios, como la niña de tus ojos. Y la parte más tierna del miembro más tierno. Y cada parte de ella mantenga su plena autoridad, justificarla o rebajar sus requerimientos, rompe la barrera y brinda una fácil entrada a la tentación. Si yo, fíjate, como ejemplo, se ha dado mucho que en las arterias viales hay gente que va con el celular y manejando. No existe más distracción que esa, O que voltees como caballo relinchado a ver una mujer. Son distracciones. Decía un señor que se dedicaba era chofer. Decía ese hombre que hay cosas tan insignificantes por las cuales el hombre pone mayor atención que lo que debe de hacer. Si se le cae el cigarro, él no era cristiano, iba manejando, desprende la mano del volante y empieza a buscar al cigarro y descuida el volante.
De esa manera, si tú descuidas la palabra de Dios, el hombre pequeño, el que te da luz, la visión, la palabra de Dios, si descuidas tantito, poquitito, te distraes tantitito, de veras te puedes arrepentir. Porque no hay nada más triste en la vida de un cristiano que se confíe. Ejemplo, vas en el volante y hasta con una sola mano y por acá voltea, ya te confiaste en tu carnota. Ya aparentemente, ¿verdad? Eres muy diestro y hasta subes el pie y manejas con la otra. O sea, eres tan diestro que ya rebasaste la falta de confianza, la falta de seguridad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Si nosotros nos descuidamos de las escrituras, si quitamos la mirada, si dejamos de vivirla, puede haber cosas serias. Proverbios 7:3. Lígalos a tus dedos, quiere decir tenerla a la mano como un uso constante. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Fíjate muy bien. El versículo 3 repite la idea de mantener siempre presentes la enseñanza que muestra el sabio. Proverbios 3:3. Y esto es tan interesante porque se habla de la diadema de collares en Proverbios. Fíjate muy bien. Proverbios capítulo 1 versículo 9. Se habla de la diadema y collares, que es la sabiduría, cabeza y cuello. Mientras en Proverbios capítulo 3 versículo 9 se habla de las tablas del corazón, reiterando por segunda vez en Proverbios capítulo 7 verso 3 que estamos estudiando, y en Proverbios capítulo 6 verso 21 que habla del corazón y del cuello. Entonces, fíjate muy bien, vamos avanzando. El Espíritu Santo dice, Proverbios 7, 1 al 5, guarda las razones, atesora los mandamientos. Proverbios 6, 20, guárdalos, no los dejes, átalos, enlázalos, porque todo eso, mi hermano, será en tu vida hermosura, preciosidad, como collares, como alhajas en tu vida. El testimonio. ¿Me voy dando a entender? Entonces, cuando nosotros deseamos, esa palabra dice, esta palabra lígalos, ligar, ¿verdad? Es un llamado a dar la verdad a la sabiduría divina. Un puesto permanente en la mente, en la conducta. Esa palabra en el capítulo 7, verso 3. Lígalos, esta palabra lígalos es el llamado a la verdad. ¿Qué quiere decir? Liga la palabra de Dios, es decir, llama a la verdad, vive la verdad. ¿A dónde? A los dedos. Y los dedos sirven para mostrar la presencia de la sabiduría en vez de la obscenidad que se describe en Proverbios capítulo 6, verso 14 y verso 16. Entonces, piensa muy bien. Ligarla, amarrarla a los dedos y además el corazón tiene el presente que la tabla de la sabiduría da vida en el presente y los pensamientos incluidos, ¿verdad?, que se maquinan. Entonces, mis amados hermanos, los pensamientos vienen del exterior y se desarrollan aquí, dice Santiago. Por eso el Espíritu Santo dice, medita de día y de noche la palabra de Dios. Fíjate muy bien, atar y ligarla a los dedos, siempre esto significa que la tengas presente. No que camines en el metro con la Biblia, no que andes tú caminando en las calles con la Biblia, sino que tengas presente en tu estilo de vida la palabra de Dios. ¿Sí me voy dando a entender? Y Dios se ha comprometido a hacerlo por su pueblo. Debemos aferrarnos a la sabiduría. Proverbios capítulo 7, verso 4. Esto es maravilloso. Proverbios capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Comparados con Proverbios capítulo 6, verso 20, 21, 22 y 23.
el Espíritu Santo nos dice que atemos, que guardemos, que atesoremos, que guardemos, que no dejemos, que enlacemos la sabiduría de Dios. Y el que nosotros hagamos eso en nuestra vida, hará que en nuestra vida, Proverbios 7:4, le digamos a la sabiduría: tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. Esta palabra decir significa aceptar como hermana. Esta palabra di, cualquiera de los que estamos acá presentes, podemos escuchar un versículo, una palabra de Dios, una ponencia llena del Espíritu Santo, pero no todos la aceptan. Y esa palabra di a la sabiduría, di, esa palabra di trae como referencia aceptar. Aceptar la palabra de Dios. Sí, es cierto, lo que me está diciendo el Señor es benéfico para mí. Decir, llamar significa aceptar como si fuera una hermana. Y esta palabra hermana, que se traduce también pariente, qué maravilloso, muestra una responsabilidad. Y como ejemplo en el libro de Ruth, se muestra la responsabilidad de redimir el terreno familiar del marido fallecido de Ruth. Por lo tanto, él podía pedir representar al familiar ante la corte, o comprar la redención del familiar de la servidumbre o la esclavitud, o tener la responsabilidad de los hijos de los familiares en el caso de fallecer. Así, al decir a las enseñanzas hermana, pariente, se acentúa una relación de amor fraternal, de responsabilidad mutua. Y las relaciones familiares cumplan las responsabilidades del Estado moderno en el sentido de los programas sociales y la ayuda económica. Ahora pongan atención. Cuando el Espíritu Santo, mis amados hermanos en la fe, consiervos de Dios, hijos amados del Todopoderoso, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo de manera enfática, va de nuevo, Proverbios 7 del 1 al 5, hijo mío, guarda mis razones, atesora mis mandamientos, Proverbios 6 del 20 al 23, guarda, no dejes, átalos, enlázalos. Cuando el Espíritu Santo me está diciendo que todo esto de guardar, atesorar, de no dejar, de atar, enlazar la sabiduría de Dios, me lleva a una comunión en donde la sabiduría, por el grado o nivel que estoy viviendo con el Padre Todopoderoso, me lleva a una comunión como una pariente, como una esposa, la sabiduría, como algo interno, algo donde hay una comunión, donde hay algo fraternal, que no me despego de la sabiduría, que no la suelto para nada, como si fuera mi esposa. Proverbios 7:5. ¿De qué me guardan? De la mujer ajena. ¿A cuánto ha hablado el Espíritu Santo, amados? Me guardan de la mujer ajena, la que no es mi esposa, la que no es mi mujer, de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos en la fe? Es el Espíritu Santo que está hablando principalmente al varón. Vive la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, camina con la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios, llámala, vívela como pariente, como a tu esposa, porque te van a librar de la mujer extraña, de la prostituta, de la que no es tu esposa, de la amante, de la que puede destruir tu matrimonio. Y esto es gravísimo, porque esa palabra finalmente, preservar, guardar, que se encuentra Proverbios capítulo 7 verso 1, verso 2, Proverbios capítulo 6 verso 20, 23, nos muestran las enseñanzas que protegen a uno del adulterio. Del adulterio, mis hermanos. No hay excusa para que alguien cometa adulterio. Que si no tengo relaciones sexuales, métete a la regadera. Que si no tengo esto o aquello, no es excusa, es falta de carácter. Y el Espíritu Santo sigue hablando, santos de Dios.
Un matrimonio, ¿verdad?, puede ser destruido por muchos factores. Pero el tercer factor dentro de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo al INEGI, es el adulterio. El divorcio, la tercera causal en los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo al INEGI, es el adulterio. Entonces, mis amados hermanos, la palabra hermana en los textos antiguos, Proverbios 7:5, se refiere a veces a la propia esposa, en el sentido de compañera amada, como sucede en Cantares capítulo 5 verso 1. Cuando hay una intimidad con el Todopoderoso, cuando hay una verdadera entrega del parte del Hijo hacia el Padre, que el Padre derrama, entrega la sabiduría para que todo lo que hagas prospere. Entrega la sabiduría para que le llames a la sabiduría por el estilo de vida que estás viviendo, protegiéndola, cuidándola, acentuándola a diario en tu vida, enlazándola en tus dedos. Quiere decir que está completamente al alcance para que la vivas diario, para que cuando tú de mañana despiertes, quiere decir que está disponible todos los días. Cuando la abraces como a una esposa, te van a librar del adulterio. Y por consiguiente la idea podría ser que el hombre debe unirse a la sabiduría y no a la mujer ajena. Ay de mí, dice Proverbios, ¿por qué no escuché el consejo? Es lo que dice la Biblia. Creíste que nadie se iba a dar cuenta. Creíste que te puedes esconder de Dios. Crees que puedes hacer las cosas como te viene en gana. No seas tonto. Y allí dice de la mujer salamera, de la mujer que endulza con sus palabras. Y debemos de pensar en la sabiduría y la inteligencia como parientes cercanos. Y el objetivo de esta imagen, mis amados hermanos en la fe, es representar la intimidad deseada con la sabiduría en contraste con la adúltera. Ah, Dios mío. Si la sabiduría no es amada, escucha, si la sabiduría no es amada, la lujuria será completamente complacida. Por tanto, la Biblia no solamente leída, sino convertida en el amado tema de las conversaciones familiares. Y se demuestra cómo es el sagrado, ¿verdad?, exorcista que expulsa el poder del mal. Rápidamente, Proverbios 2, capítulo 2, verso 10 y verso 16. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué dice? Cuando vivas la Biblia, cuando esté en lo profundo de tu corazón, mi hermano. Qué buena onda que tienes, que participas en 300 estudios todos los días. Qué buena onda, qué padrísimo, ¿verdad? Pero no dice eso. Cuando la sabiduría entre en tu corazón. Podemos estar todos dentro de una reunión de cristianos, pero no todos pueden decirle di o llame a la sabiduría o aceptar a la sabiduría. Cuando tú de verdad dejes que penetre hasta lo más profundo de tu corazón la palabra de Dios y que los mandatos, la ciencia fuera agradable, grata a tu alma, vas a ser librado de la mujer extraña y de la ajena que halaga con sus palabras. Proverbios 6:23. Vas a formar carácter. El Espíritu Santo te forma el carácter. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Verso 24. ¿Para que qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Te das cuenta? En resumen, el autor nos da consejos que son dignos de ser escuchados y también de ser opuestos por la obra de nuestras vidas. Al hacerlo, podremos ver los resultados. Proverbios capítulo 7, verso 1 al 5 nos enseña
que debemos atesorar los buenos consejos, que guardando y cuidando los mandamientos, que practicando y meditando sobre los mandamientos, debemos asegurar los buenos consejos y relacionarnos, ponle cuidado, relacionarnos con los sabios. Y debemos apropiarnos de los buenos consejos y evitar, todo eso nos va a evitar que caigamos en pecado. Y esto nos enseña el camino a seguir. Así que, mis hermanos, si leemos la Biblia todos los días y seguimos los consejos que encontramos en ella, si los vivimos en ellos, por supuesto, nos va a ayudar a vivir en armonía con Dios y el prójimo. ¿Cómo la ven? De modo que guardar, atesorar, no dejar, atar, enlazar la sabiduría de Dios, que nos hacen vivirla como compañera, como si fuera nuestra esposa en la intimidad, van a evitar que caigamos en adulterio. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, porque tú siempre hablas antes de tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tu Santo Espíritu habla a lo más profundo de nuestro corazón. Y si alguno de nosotros tiene alguna práctica, algo que cree que pueda estar oculto y que nunca pueda ser sorprendido, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia y en tu verdad sigues hablando a cada uno de nosotros a fin de obedecer tu palabra, de vivirla de manera convincente, de manera sencilla. Señor, hoy tú que escudriñas nuestro corazón y que conoces lo más secreto de él, vinimos ante ti confesando nuestros pecados, y que el andar diario sea conforme a tu voluntad por medio de tu palabra y en tu palabra, y vivir esa sabiduría, tener esa intimidad como se tiene con la esposa, llamarle hermana como compañera y como fruto de tu gloria. De la misma manera, Padre, hoy creemos que tu santa palabra nos confronta para vivir el tiempo que nos quede de vida para ti. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, y damos gracias porque también tú hablas a todos los hombres a tener un genuino arrepentimiento. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero tu palabra también dice: hay perdón en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. De modo que tú extiendes tu mano de amor, de misericordia y perdón, mostrándonos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, y que todo aquel que confiesa que Jesús es Dios es salvo. De esa manera, si usted quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo, eleve esta oración diciéndole: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo murió en la cruz, pero su Santo Espíritu lo resucitó, dándome el perdón de mis pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive en mi corazón junto con mi espíritu, el Señor Jesucristo. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Háganoslo saber a través de las redes sociales. Y de verdad, con todo nuestro corazón, damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación